Un saludo para todos. En esta ocasión venimos a exponerles a ustedes nuestro trabajo, experiencias significativas en torno a la enseñanza, aprendizaje de las artes plásticas mediadas por tecnología. Nuestro proyecto lo realizamos yo, Diana Carolina Godoy Acosta y María Victoria Murcia Regocés, quien me acompaña. Yo soy egresada de la Universidad Politécnica de Valencia. Hice allá el doctorado en arte, producción e investigación, hice también mi maestría en producción artística y de la Universidad Nacional donde hice mi pregrado de diseño industrial. Actualmente soy profesora de la licenciatura en artes plásticas de la Universidad Santo Tomás. Buen día, mi nombre es María Victoria Murcia, soy magíster en educación, tengo una especialización en docencia universitaria y una licenciatura en informática. Llevo alrededor de 18 años en educación superior y he pasado por todas las modalidades de educación. Dentro del contenido de esta presentación vamos a tener en cuenta 4 puntos. Primero, una introducción para que podamos entender el tema, el marco teórico breve, muy breve de cómo se soporta la investigación, una metodología de estudio que trabajamos y los resultados y conclusiones. Dentro de la introducción tenemos unos temas puntuales. Desde una realidad pandémica que pues, nos obligó a todos los docentes a participar de una experiencia de enseñanza-aprendizaje mediada por la presencialidad o por la tecnología. Y particularmente en una universidad que tiene presencia en todo el territorio colombiano como es la Universidad Santo Tomás USTA, en este caso desde la licenciatura en Artes Plásticas, LAB, como lo ven ustedes ahí, se hizo necesario pues replantear estrategias pedagógicas que permitieran alcanzar a todos aquellos estudiantes que estaban alejados no solo de las grandes urbes, sino de aquellos sectores que nosotros llamamos sedes o seccionales dentro de la Universidad Santo Tomás. En este ámbito o en este contexto se abarcan en este proyecto algunos antecedentes cercanos al objeto de estudio y hay unos conceptos claves que en este caso serían las competencias TIC y TAC y los ambientes virtuales de aprendizaje, que serían nuestras columnas base para la construcción de las estrategias generadas desde la licenciatura en Artes Plásticas. Como metodología, nosotros trabajamos el estudio de caso eh, desde o hasta un alcance descriptivo donde pudimos referenciar y encontrar modelos distintos en algunos espacios académicos de la licenciatura, donde recogimos a través de unas entrevistas una información que después se analiza, se discute y genera resultados. En el marco teórico vamos a trabajar la categoría de competencias, vamos a hablar de TIC-TAC y la categoría de ambientes virtuales de aprendizaje. Desde los ambientes virtuales de aprendizaje estuvimos leyendo sobre Cabero Amena del 2017, Castaneda de Adel del 2018 y Díaz Barriga del 2019. Lo que tiene que ver con las competencias de los docentes, las TIC y las TAT, estuvimos mirando los documentos de la UNESCO, competencias TIC, y del Ministerio de las TIC del 2008. También estuvimos mirando todo lo que tiene que ver con las didácticas mediadas por las tecnologías y desde allí pues alguien bien representativo con este tema es Camilloni 2010, Ferreiro 2018, Barbera Catalán del 2020. Cuando hablamos de ambientes virtuales de aprendizaje, debemos de verlo desde la gestión de la plataforma, que tiene que ver con los cursos, los estudiantes, los docentes, todo lo que tiene que ver con las notas y con el acceso a ese ambiente virtual.
También debemos de hablar desde la parte comunicativa, que tiene que ver con todas esas interacciones que los estudiantes van a tener con todo el contenido educativo, cómo va a ser ese trabajo colaborativo y por dónde nos vamos a comunicar. Desde la parte pedagógica, pues es importante saber cuál va a ser ese propósito de esa enseñanza, cuál va a ser esa metodología que se le va a dar a los estudiantes, esos contenidos, esas actividades y esa evaluación. Y cómo va a ser, por último, el acompañamiento del tutor, que no solo va a ser de asesoría, orientación, sino de comunicación constante y evaluación continua con los estudiantes. Desde las competencias vamos a mirar pues lo que tiene que ver con las competencias interpersonales, organizacionales, tecnológicas, personales, intelectuales y emprendimiento. Para ello pues trabajamos lo que tiene que ver con las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, desde la herramienta digital como el internet, el correo electrónico, grupos de discusión, manejo de datos, y desde las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, en donde vemos todo lo que tiene que ver con las contenidos digitales dinámicos y flexibles, como son los programas o herramientas como Prezi, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Moodle, entre otros. En cuanto a metodología, nosotros trabajamos una metodología de estudio de caso desde, pues desde un primer momento donde se generan limitaciones por tiempo, pero pues la idea es que ya les vamos a explicar de qué manera se abordan para encontrarnos al final con unas experiencias y unos resultados. Bueno, se empieza primero pues entendiendo que el estudio es descriptivo, es un alcance descriptivo dentro del estudio que participan docentes, particularmente los que están implicados en los espacios académicos. Se crea un instrumento que sería la entrevista y unas fases. Entonces, lo primero que se hizo fue una revisión teórica que soportara conceptualmente nuestra investigación. Se crea la entrevista, que sería el instrumento que les comentamos, se valida por pares expertos y se aplica a los docentes del espacio académico o de los espacios académicos. Se hace un análisis de esas experiencias, teniendo en cuenta que nosotros estamos revisando el antes y el después de la pandemia, o no después, antes de la pandemia y después con la virtualización que obliga a la pandemia, y después de tener esos resultados se analizan, se discuten y se generan unas conclusiones. Para poder entender un poco más del ejercicio investigativo que se realiza, nosotras trabajamos un contexto de la Universidad Santo Tomás. Entonces, rápidamente, es una institución de educación superior, es de carácter privado, es sin ánimo de lucro, está haciendo presencia en diferentes lugares del territorio colombiano, prácticamente en sus sedes seccionales que son Tunja, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, y tiene presencia con sus CAU, que son los Centros de Atención Universitaria, en 23 lugares distintos del territorio colombiano, adicional a los que ya les dije. En este contexto de educación abierta y a distancia está la DUAT, que es la decanatura de esos programas que pertenecen a esta modalidad, y ahí está la Facultad de Educación, que alberga la licenciatura en Artes Plásticas, que es el programa que en este caso contiene los dos espacios académicos que analizamos. La licenciatura en Artes Plásticas está ofrecida en estas sedes seccionales mencionadas y tiene presencia en 9 de los centros de atención universitaria de la Universidad Santo Tomás. Particularmente, los dos espacios académicos que se tienen en cuenta son el espacio de escultura, que está dentro de lo disciplinar, dentro del campo disciplinar del programa, y el espacio de ambientes virtuales de aprendizaje. Vamos a hablar sobre el espacio académico de ambientes virtuales de aprendizaje y cómo se manejan esas competencias TIC docentes desde la competencia de la gestión, la competencia comunicativa, la competencia pedagógica, la competencia tecnológica y la competencia investigativa. Innovar, integrar y explorar.
Ahora vamos a ver cómo se trabajaba antes de esa virtualización obligatoria. Nosotros lo único que teníamos que hacer era coger el Moodle, que es el lugar donde nosotros transmitíamos la información, en el cual pues se creaban unos tutoriales, un texto. Con eso se transmitía la investigación, se desarrollaban habilidades como actividades de refuerzo o de prácticas, se llevaba la comunicación por medio de foro o de correo electrónico y se generaran actividades o tareas colaborativas como era el envío de actividades desde Google Drive, desde el blog, desde la wiki. Esa era la manera como se trabajaba y cuando teníamos esos encuentros sincrónicos desde ya presenciales, pues aquí se mostraba un poco más sobre las temáticas y todo lo que nosotros teníamos que hacer. Recordemos que como esto era ya presencial, pues aquí se manejaba en el salón pues todas esas explicaciones como tal de los temas que se iban a dar para que ellos pudieran recoger toda la información y poder llegar a un buen término con la estrategia que se dejaba prevista. Por lo tanto, como lo vemos en las dos fotos que nosotros ubicamos aquí, la docente pues daba la explicación como tal de la herramienta y demás. El estudiante veía el paso a paso de cómo se hacía, cómo se generaba ese conocimiento y de acuerdo a esto pues se dejaba una actividad para que ellos la realizaran. Esa era la manera como se estaba implementando como tal pues las diferentes espacios académicos como era el de ambientes virtuales de aprendizaje. Con esta innovación en la forma como se está generando el espacio académico de ambientes virtuales de aprendizaje, los estudiantes se muestran muy agradecidos, ya que tienen la posibilidad de ver completamente los recursos y de esta manera realizar con más calidad sus entregables. También les genera nuevas posibilidades de estrategias para replicar en su quehacer docente y esto contribuye con el desarrollo de didácticas desde las competencias digitales. Algunas de esas competencias son las interpersonales, donde se conocen herramientas digitales, donde se generan diferentes formas para incentivar el trabajo en equipo. Las tecnológicas, donde se identifican herramientas para transformar e innovar en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Estas son herramientas digitales. Desde las intelectuales, pues se proponen herramientas digitales para la solución de problemas, toma de decisiones en el aula. Las personales seleccionan herramientas digitales que contribuyen con la inteligencia emocional y la adaptación al cambio en la escuela. Vale la pena aclarar que los resultados del análisis que se hacen del espacio académico anterior, ambientes virtuales de aprendizaje, se encuentran después de mencionar lo que pasa con este espacio académico de escultura. Entonces, ya enmarcados dentro del contexto de escultura, desde la concepción de Camilloni sobre disciplina, se encuentra este espacio académico como aquella disciplina que requiere de la reflexión de factores complejos que exigen y producen un nuevo conocimiento desde el mismo ejercicio pragmático, desde la praxis, y no solamente cuando se encuentra con el resultado final, sino desde las diferentes fases del proceso de elaboración de las esculturas. Ahora, desde el ejercicio que nosotros hemos querido denominar antes de la virtualización completa, porque la licenciatura en artes plásticas durante los 10 años que lleva ofertada siempre ha mantenido una modalidad que ha sido a distancia, entonces sus estrategias pedagógicas siempre han contemplado las mediaciones tecnológicas en ese ejercicio docente directo entre estudiantes y docentes. Entonces, cada uno de los espacios académicos ha contado con un aula virtual que en este caso la soporta la plataforma de Moodle y que ha permitido ese ejercicio de enseñanza-aprendizaje para llegar a todos los centros de atención universitaria a los que hace presencia la licenciatura. Entonces, sí ha habido también dentro de ese contexto unos espacios académicos del campo disciplinar, como les decía antes, en este caso la escultura, que hasta el 2019 tenían únicamente una sesión presencial un sábado al mes, donde solo los estudiantes que se podían trasladar a la sede principal, es decir, a Bogotá, podían contar con ese ejercicio de acompañamiento presencial del docente líder, el docente nacional del espacio académico. Este ejercicio siempre fue cuestionado por el cuerpo docente y porque
ellos entendían que aunque buscaban apoyo en el docente regional, este docente no podía atender a los requerimientos del docente nacional o líder del espacio académico porque no podía manejar a profundidad y con la experticia que se necesitaba todos los temas de los que era necesario eh, ser partícipes para la educación integral del estudiante de la licenciatura en artes plásticas. Ahora, en este nuevo escenario con virtualización obligatoria que llamamos nosotras en este proyecto, la nueva dinámica mundial a principios del 2020 obligó pues a todos los docentes y los de la licenciatura en artes plásticas no fueron la excepción a cambiar sus estrategias pensadas para encontrarse presencialmente con sus estudiantes, en este caso particular de la escultura, una sola vez al mes, presencial, porque vale la pena también mencionar que durante este mes ellos tuvieron una sesión sincrónica presencial y una sincrónica virtual. Lo que pasa es que la sincrónica presencial, como les decía antes, era exclusiva para los que podían acercarse a la sede principal y la sincrónica virtual no era obligatoria. Entonces muchos estudiantes se perdían también de ese espacio académico. Entonces, pensando nuevamente, como les decía, en la virtualización obligatoria, el ejercicio pedagógico del espacio de escultura se reformula y se reformula positivamente para aquellos estudiantes que son de región, particularmente aquellos que se encuentran más lejos de las sedes y seccionales de la universidad. Hasta el momento no hemos dicho que el líder de este espacio académico es el docente o el maestro Jerón Balbuena, y él en su casa, que es uno de los resultados más prácticos y más evidentes en su casa, crea un set de grabación para las sesiones sincrónicas, donde elabora además tutoriales propios de manera detallada y paso a paso, sin cortes. En estos procesos de creación plástica es necesario que se vea cómo va actuando el material a medida que uno lo va interviniendo. A veces en los tutoriales por los tiempos hacen cortes y no se evidencia el manejo del material. Él hace unos tutoriales larguísimos donde se genera el paso a paso como debe ser en una clase presencial. Y esto evidentemente es marcado siempre en un sílabus para que lo curricular nunca se desvirtúe del ejercicio práctico. Entonces, contando con el espacio, con los materiales, con el tiempo y con las herramientas tecnológicas que se adquieren, además que con una capacitación personal de él, realiza sin edición estos ejercicios de tutorial que permiten evidenciar los errores que pueden pasar y cómo se corrigen esos errores durante el proceso de creación escultórica. Los videos los sube al canal de YouTube del docente y los sube al canal de YouTube del programa para que los estudiantes puedan tener acceso a ese material, porque muchas veces, aunque se conecten a las clases sincrónicas, no pueden tener acceso a los materiales, es decir, yeso, arcilla, no pueden tener acceso en ese momento y ellos miran el video, pero también después hay otros estudiantes que no tienen acceso a internet y pueden subir en algún momento que puedan y recoger ese material para poder consultarlo en el momento en el que ellos necesiten. Ahora, este ejercicio permitió cubrir de manera más cercana a las regiones a aquellos estudiantes donde no había acceso constante o continuo a internet, y ellos evidencian en las entrevistas que se hacen también que se sienten más acompañados con las tutorías sincrónicas y con ese material elaborado justamente para ellos con contenidos específicos asincrónicos de ese espacio académico. Vale la pena mencionar también que durante ese proceso asincrónico se han tenido problemas a veces, si estudiantes han tenido problemas a veces con los contenidos, el docente crea grupos de WhatsApp que están habilitados casi que 8 horas diarias durante 5 días a la semana para hacer tutorías personalizadas con el fin de acercar este proceso de enseñanza-aprendizaje a las realidades particulares de cada estudiante. Finalmente, llegamos a la capítulo de resultados y conclusiones. En este momento queremos hacer el resumen de las conclusiones que resultan a partir del análisis de los resultados y las discusiones que se tuvieron en torno a esos resultados.
Tenemos 5 puntos prácticos y básicos que nos parecen importantes mencionar en esta presentación. Lo primero, exigencia de dinámicas puntuales de creación de contenidos audiovisuales particulares. Es importante que desde el ejercicio docente nos exijamos a crear contenidos audiovisuales puntuales para cada ejercicio práctico de nuestras asignaturas, sobre todo de aquellas que tienen un componente práctico, pragmático, que nos exige ser muy creativos al momento de esa creación de contenidos que nos van a permitir extender nuestras clases no solamente en momentos sincrónicos, sino también asincrónicos. En segundo lugar está la capacitación docente para dominar estas nuevas herramientas para potenciar sus estrategias pedagógicas. Como docentes es necesario que empecemos a pensar en una capacitación permanente de estas estrategias pedagógicas mediadas por la virtualidad y la tecnología, porque para nada es un secreto que nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar a los que no se pueden conectar con ejercicios de creación y con ejercicios de construcción de contenidos, como lo decíamos en el ejercicio anterior, pero a veces en medio de las dinámicas de aprendizaje y de diseño de contenidos normales, tradicionales, nos quedan cortos al momento de hacer esas nuevas estrategias pedagógicas mediadas. Entonces es necesaria una capacitación constante. En tercer lugar, exigencia de un cambio de paradigma pedagógico y relacional. Es necesario que como docentes nos demos la posibilidad de dejar de pensar que nuestro espacio académico se limita a la clase o al momento en el que estamos con el estudiante y nos permitamos también tener otro tipo de relación, y ahí por eso lo decimos, un cambio de paradigma pedagógico y relacional, porque en la medida en que haya una relación diferente y de pronto de cierta manera más directa con el estudiante, nuestro ejercicio pedagógico y didáctico cambia, pero permite poder acercarnos de una manera más personal al estudiante. Con esta innovación en la forma como se está generando el espacio académico de ambientes virtuales de aprendizaje, los estudiantes se muestran muy agradecidos, ya que tienen la posibilidad de ver completamente los recursos y de esta manera realizar con más calidad sus entregables. También les genera nuevas posibilidades de estrategias para replicar en su quehacer docente, y esto contribuye con el desarrollo de didácticas desde las competencias digitales. Algunas de esas competencias son las interpersonales, donde se conocen herramientas digitales, donde se generan diferentes formas para incentivar el trabajo en equipo. Las tecnológicas, donde se identifican herramientas para transformar e innovar en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Estas son herramientas digitales. Desde las intelectuales, pues se proponen herramientas digitales para la solución de problemas, toma de decisiones en el aula. Las personales seleccionan herramientas digitales que contribuyen con la inteligencia emocional y la adaptación al cambio en la escuela. Y ya para finalizar, lo único que nos resta es mostrarles a ustedes algunas de las fuentes que utilizamos en la presentación y darles las gracias por haber participado con nosotros en este proyecto que, como decíamos en su momento, está en una etapa descriptiva y de observación, pero que estamos seguras que seguirá consolidándose para que de una manera prospectiva se pueda también convertir en un proyecto de más envergadura, aprovechando que nuestra universidad pues, es multicampus y que nos permite trabajar también con otras regiones del territorio colombiano. Muchas gracias.